Está con nosotros Mario Moretti Navarro, abogado penalista, José Luis Tapia, analista político, y también Renan Núñez, presidente del plan de gobierno del Partido Aprista Peruano. ¿Cómo están, estimados? Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Pancho. Bien, el tema en agenda sigue siendo, lamentablemente, ya me gustaría decirles, ya, listo, zanjados el tema, pero la falta, tal vez, de celeridad del Jurado Nacional de Elecciones para tomar una decisión que le traiga, no satisfacción, sino paz, tranquilidad, certeza de, ok, pasamos la página, ahora miramos hacia adelante. Roberto Burneo todavía no anuncia a Keiko Fujimori como presidenta electa, a pesar de que matemáticamente ya los resultados son irreversibles. Él ha anunciado que el 3 de julio lo va a decir, no sé por qué, si sabe la fecha y sabe cuál es el resultado en su mente, ¿por qué no lo puede decir desde ahora o de la semana anterior? Comencemos por acá. José Luis. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de personas. Yo creo que deberíamos hablar de qué cosa es lo que están proponiendo, digamos en este caso la señora Fujimori, para hablar cosas, digamos, más de fondo, porque las personas pueden pasar con el tiempo, pero las ideas quedan. Me gustaría saber qué cosa tiene, por ejemplo, en sus primeros 100 días, es el capital político que tiene. Pero antes de entrar a lo que va a decir Keiko, lo que no puede hacer, ¿por qué es que se está demorando el jurado en dar un pronunciamiento oficial? ¿Cuál es tu teoría, tu hipótesis? Bueno, yo creo que son tramitologías que tiene el proceso mismo. Pienso que eso debe ser algo por el cual no hace pues rápido la proclamación, ¿no? Además, piensen ustedes en el sentido siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviésemos demorando al jurado, o sea, más allá del 15 de julio? ¿Estaríamos contribuyendo a darle tranquilidad al país o estaríamos pensando en que esa situación puede agravar más bien la impaciencia de la gente y si más bien las fuerzas contrarias a este resultado pudieran organizarse de manera más eficiente para impedir justamente la proclamación? Yo creo que está bien que las cosas se hagan con calma y no se desesperen por proclamar, como se dice, a la pata de los caballos. Renan, ¿tu comentario? Lo que pasa es que en el Perú tenemos un principio de legalidad demasiado fuerte que ata al administrador público. Esto lo vamos a ver ahora que comentemos también la renuncia de López Aliaga a su puesto de senador. Se pronuncia el Congreso de la República, se pronuncia el Jurado Nacional de Elecciones. No está previsto en la ley. Y en tanto no está previsto en la ley, entonces el administrador, el burócrata, no le queda más que seguir un camino. Pero ahí yo debo coincidir con mi colega. En este nuevo gobierno se tiene que tomar las medidas adecuadas para que en la normativa electoral se refuerce a los jurados especiales electorales, que es donde sucede la mayoría de apelaciones, de vicios, de subsanaciones, de observaciones. Y eso hace demorar el resultado electoral, no porque a Burneo se le venga en gana. Digamos, tendremos una opinión sobre lo que es su desempeño particular como burócrata, pero él está atado de manos porque no puede pronunciarse en un resultado electoral si es que no se resuelve hasta la última de las actas, porque eso es lo que dice la ley peruana. Doctora Moretti. Sí, la misma opinión que me ha precedido. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones está sometido a que se resuelvan todo tipo de cuestionamientos. También de esta forma vamos a tener nosotros los peruanos esa transparencia que no hemos tenido en estas elecciones. Creo que al fin y al cabo lo que nosotros queremos es tener unos resultados que ya de por sí fueron apañados en la primera vuelta, en los cuales podamos confiar. Hasta ahora creo que esto ha ocurrido, en la segunda vuelta no tienen los mismos cuestionamientos. Creo que podemos confiar en que los resultados han respetado la voluntad popular y creo que es mejor esperar un poco, pero que lleguemos a resultados en los cuales confiemos. Ahora, hay una figura que también es clave en esta discusión o en esta ecuación, que es Roberto Sánchez. Y hacemos un símil, por ejemplo, con lo que ha pasado en Colombia. Colombia, a los 2 días, el rival, que también perdió por apenas poco, reconoció la derrota, reconoció la victoria de su contrincante. Roberto Sánchez está aferrando duramente a mentiras y medias verdades para prolongar justamente su propia cuota de poder como líder de la oposición. ¿Por qué consideran ustedes que Roberto Sánchez no tiene la capacidad o qué es lo que está buscando con esta dilatación de reconocer? Porque efectivamente una cosa es el procedimiento oficial que diga Roberto Burneo, pero otra cosa también es una tranquilidad que le puede dar al país Roberto Sánchez diciendo: perdí, ganó Keiko, felicitaciones, trabajemos juntos mirando hacia adelante. Bueno, eso es parte de la inmadurez política
propia del candidato presidencial de Sánchez y también del grupito de izquierda que lo rodea, que no contento con un resultado electoral que parecía favorable a ellos, ahora se encuentran con la posibilidad de una derrota, ¿no? Entonces, y la inmadurez justamente no solamente es el candidato presidencial, esta bancada congresal que ha sido electa con Juntos por el Perú, que no es tampoco un partido político fuerte, establecido, de cuadros, sino que a la antigua estas federaciones independientes que se unieron para una elección, no va a demostrar tampoco la madurez política dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Senado de la República, y entonces esta inestabilidad política, esta incertidumbre que se ha visto en otros países, veamos los casos de Estados Unidos, Brasil, con otros gobiernos, con otras tendencias políticas, después de haber sido proclamado el acto electoral, después que se asumió ya el gobierno, la inestabilidad continuó durante los siguientes meses. Bien. Bueno, lo que yo tengo es una lectura, digamos, no tan optimista, en el sentido siguiente. Yo creo que el señor Sánchez, así nos guste o no nos guste, representa la mitad del país. Entonces hay que tenerle respeto, porque él representa la voluntad popular de un país que está fracturado, un país que tiene esa la mitad. Yo diría que ni siquiera ha ganado Keiko. Matemáticamente sí, pero políticamente no, porque todavía tiene a un país dividido y así no se puede gobernar. Por eso ella está ampliando su convocatoria a distintas fuerzas. Así que pensemos en un momento en que pudiera dar un giro, tal vez la señora Fujimori, y plantee pues llamar a alguien que no sea de su simpatía política, con tal de unir al país que está prácticamente dividido, ¿no? Mario. Sí, bueno, respecto a la respuesta de Sánchez, creo, coincido en que es una inmadurez de su parte, y también acá desde la perspectiva jurídico-penal, usted sabe, soy penalista, es también, digamos, cuestionable su comportamiento porque podría calificar incluso bajo diversos tipos penales, ¿no? No solamente es autor de un delito el que toma una carretera, sino también aquella persona que instiga a que terceros tomen esa carretera. Es una forma de participar en un hecho delictivo. También la apología al delito, o sea, cuando yo animo, determino la idea en otras personas a que cometan hechos vandálicos, también constituye hechos delictivos. Ahora, yo no estoy tan convencido de que Sánchez represente a una mitad del país. Sinceramente creo de que se ha generado una narrativa respecto a que Castillo se encuentra preso porque ha sido derrocado de su gobierno por fuerzas oscuras, y eso ha generado a que mucha gente plantee de que el país se encuentra realmente dividido. Yo creo que no, yo creo de que aquellas personas que han votado por Sánchez en segunda vuelta no es porque han visto en Sánchez el candidato de la izquierda, sino porque han visto que no querían votar por Keiko Fujimori por un lado, y por otro lado sí quizás un grupo lo ha visto como una suerte de Castillo 2. Pero de ahí a decir de que Sánchez represente el 50%, yo no estoy tan convencido. Sí comparto de que el país está dividido, sí, pero no creo que Sánchez encabece a ese 50%. Justamente por eso se planteaba incluso la idea de un supuesto o un presunto indulto a Castillo para tratar de apaciguar al país. Pero es ahí donde yo tengo las dudas y digo, si partimos de una narrativa falsa de que Castillo se encuentra indebidamente preso y que representa el 50% del país, ¿justifica esto el indulto? Yo tengo mis dudas, ¿no? Creo que no procedería. Bien, vamos con Renan, lo que acaba justamente de comentar ambos, ¿no? ¿Verdaderamente Roberto Sánchez representa el 50% de la población y verdaderamente Keiko Fujimori representa el otro 50% de la población? ¿O es que gran parte de su bolsón ha sido para darle la contraria a la opción opuesta? No, al contrario, yo ahí siento que el comentario de mi colega es un poco injusto, porque se dice que Keiko no representa entonces a su mitad, pero Sánchez sí representa al otro 50% del país. Entonces, lo cierto es... ¿Ellos representan verdaderamente? Yo lo que siento es de que hay un país enteramente fraccionado, electoralmente, emocionalmente, doctrinalmente, y que ninguno de los dos representa realmente una mitad, ¿no? Sino apenas el electorado que hayan votado por ellos en la primera vuelta electoral. Creo que ese es el reflejo de su real capital político y su real capacidad de movilización a lo largo de los siguientes meses. En el Congreso de la República vamos a ver entonces esa correlación de fuerzas. Mire, no son partidos establecidos, no son partidos políticos fuertes. ¿Qué va a pasar con los que fueron elegidos con Nieto o los que fueron elegidos con Belmont? Ahorita son 6 bancadas congresales, pero ¿cuántas bancadas congresales van a ser en julio del año 2027? ¿8, 9, 10, 11?
Entonces, esa presunción de que porque alguien votó por izquierda, se va a sumar a la bancada de Juntos por el Perú, y alguien votó por derecha, o supuestamente por derecha, y ese diputado se va a sumar a la bancada de Fujimori, me parece que es una asunción que todavía está muy en pañales y es muy prematura. No sabemos cómo va a ser la correlación de fuerzas de acá a julio del 27, porque los partidos que han sido electos y estas bancadas congresales no tienen madurez política, no son verdaderos partidos políticos. ¿Todos te parece que ni uno? Me parece o que podría decir que Fuerza Popular sí tiene más cohesión. lo que pasa es de que, claro, tiene la cohesión de 4 campañas electorales con una misma candidata presidencial. Pero de acá al año 36, al año 41, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Yo le desearía al Perú que exista un partido de derecha, conservador, como Fuerza Popular, como Renovación Popular, que se establezca en el tiempo. ¿Qué bien le haría al Perú un partido de derecha? Sí, que bien le haría al Perú un partido de izquierda que también en el tiempo tenga una continuidad histórica. Lamentablemente no lo hay en este Congreso de la República. José Luis, la oportunidad para que respondas un poco los cuestionamientos de ambos. Yo creo que Keiko Fujimori representa a un bolsón, como bien dijo mi predecesor, pero tiene algo así como unos aires de triunfalismo. Eso de hablar ya desde ahorita que va a conformar un gabinete, etcétera, la pone en una posición bastante difícil. A ella le asocian el triunfalismo con lo que hubo hace 5 años atrás, o digamos un poquito más, cuando ella tenía una bancada súper mayoritaria y empezó a hacer lo que no debió haber hecho, y justamente la gente recuerda y lo tiene bien fresco eso. Yo creo que si ella comete el error de tener esa idea de que tiene a la mitad del Perú de su lado, va a hacer lo mismo que hace 10 años o un poco menos, generar falsas expectativas de un gobierno, y a ella le van a achacar porque ella justamente personaliza a su partido, y va a tener muy difícil el tipo de gobierno con una mitad, incluso más se le puede ir también las personas que votaron por ella, frente a un comunismo que se veía claramente representado en el señor Sánchez. Entonces me parece que ese aire de triunfalismo debería bajarlo y ser más humilde, y además que sus cuadros que los tiene al costado, digamos, al señor Galarreta y al señor Torres, hagan lo mismo, en ese mismo sentido de que no es un gran triunfo, sino ha sido un empate, y que lo que ha desempatado es justamente las matemáticas, ¿no? A ver, quiero la opinión de ambos. ¿Ustedes consideran que Keiko tenía un aire triunfalista? Yo la he visto un poco más humilde que otras elecciones. Hace 5 años ella cometió el error de verse ganadora y finalmente ya sea le robaron el resultado o le voltearon el partido, pero finalmente no salió electa. ¿La han visto a ella con aire triunfalista o la ven un poco más serena, Mario? Sí, bueno, solamente para redondear la idea que tengo yo creo que ninguno de los dos candidatos, bueno, los que fueron candidatos representan al 50% del país. Creo que han tenido la suerte de llegar a una elección. En el caso de Keiko era más visto porque sí tiene un bolsón que ha mantenido, por eso creo que ha sido la candidata de Fuerza Popular. Pero de ahí no representa el 50% del país. La gran mayoría de personas que votaron por Keiko fue un voto no comunismo, no Castillo, no Sánchez. Y lo mismo respecto al candidato Sánchez. Ahora, sobre el triunfalismo, yo creo que todavía no me atrevería a decir que está presentándose o de manera triunfalista, o sea, de manera arrogante o de manera humilde. Todavía creo de que lo vamos a ver con actos y cómo va a conformar a su gabinete. Creo que y el mensaje del 28 de julio también va a ser muy revelador seguramente, ¿no? Sí, yo creo que también, pero yo al menos creo que lo que esperaríamos los peruanos es que ella sí haga un gabinete más que de una base ancha, que elija personas que realmente tienen todavía una prestancia, todavía son personas serias dentro del país, ¿no? Todavía tenemos figuras que lamentablemente no participan de la política desde hace mucho tiempo, pero que sí podemos nosotros depositar confianza en base a esa figura académica que han generado, o profesional o política, que han actuado para el país, que por ejemplo no tienen antecedentes de procesos penales, no tienen cuestionamientos de cobros de cupos, y sí, si tuviese un bastión de personas en su gabinete de solvencia moral, creo que le haría mucho bien al país y reflejaría también de parte de ella ese compromiso por hacer las cosas bien. Renan. Mire, yo creo que no hemos venido para defender, tampoco para menoscabar a ningún candidato. Yo lo que siento es que en un país maduro, en un país bien estructurado,
Sánchez debió haber reconocido su derrota, no inmediatamente, pero el lunes tal vez, el martes. Y yo creo que este fin de semana, de esta semana, y esta semana mismo, al fin de esta semana, ya la señora Fujimori debería estar presentando un gabinete. Las transiciones en el Perú son muy largas. Una segunda vuelta que ocurre en junio para que a final de julio recién asuma el gobierno. Esto no ocurre así en otros países como Estados Unidos o en sistemas parlamentarios como el Reino Unido. Se acerca un fenómeno del Niño a final de este año, tal vez el más fuerte que vayamos a experimentar en las últimas décadas, con los efectos que eso significa para la economía nacional, para las vidas de los peruanos, pero también para la salud, para la educación, para el agro. Entonces la señora Fujimori, al contrario, yo no veo triunfalismo en decir, y hay que ir viendo quién es el ministro de Agricultura, quién es el ministro de Transportes, que se ponga a trabajar una vez, porque no vamos a estar esperando a 28 de julio para recién ir a ver el tema de los alquileres o la compra de los tractores, que tan importantes se van a volver cuando termine este año 2026. Al contrario, si la señora tiene alguna ínfula, eso que lo califiquen ya los ciudadanos. Pero respecto a lo que es un gabinete ministerial, ya mismo me parece que sería una medida de lo más acertado que puede tener ella. Pero ya de cierta manera lo está haciendo, no de forma pública o expresa como tú lo sugieres y lo mencionas, tal vez porque no quiere ella caer en las garras de que se le critique, oye, está haciendo lo que no le corresponde porque todavía no es presidenta electa, pero hemos visto, por ejemplo, a personajes que han ido a su casa a visitarla, que son ministeriables, por así decirlo de alguna forma, entre ellos Ismael Belaúnde, Ismael García Belaúnde, Rafael Belaúnde, Juan Cheput, Lucho Carranza, el señor Carlos Neuhaus, que también le acompañó en el debate técnico, y así algunos otros más. ¿No ves tú eso, tal vez una lectura como que, oye, ya está armando un poquito su gabinete? Por eso yo te decía, en un país formado y encaminado, el señor Sánchez reconocía la derrota y la señora anunciaba gabinete ya la próxima semana. Eso es lo que yo creo que debería haber pasado. Sí. No va a pasar, y la señora hace bien, me parece, en guardar sus distancias, no solamente por esa percepción ciudadana que no esté en triunfalismo, sino que la bancada congresal de Fuerza Popular, si bien es cierto no es exigua como la de PPK, la del 2016, tampoco es que va a gobernar en mayoría. Y acá viene el tema de las alianzas, no con bancadas enteras, sino lo que decíamos al principio, esta mirada al futuro, al año 2027, ¿cuántas bancadas van a haber? 6 no van a ser. ¿Serán 10? ¿Serán 11? Entonces, ¿con qué subgrupos parlamentarios puede ir pactando la señora para tener una mayoría congresal en diputados, sobre todo, porque en senadores parece que puede salir el tema adelante, pero en diputados, que le permita sacar proyectos de ley o medidas de emergencia a propósito del fenómeno del Niño? Sí. José Luis, tú mencionaste hace unos instantes un gabinete de ancha base, pero hablabas de una anchura un poco más de su propio círculo, ¿no? ¿Qué tan alejado debe mirar Keiko? Porque ahí el temor podría ser, oye, te alejas de tu zona de confianza y de tu zona de confort. Y en los primeros 100 días se requiere, efectivamente, caballitos de batalla en los que puedas confiar. En mi opinión, debe alejarse de su propio plan de gobierno. Me refiero a lo siguiente. Ella está cometiendo un error, recibiendo personas, ese es un mensaje, pero no está proponiendo nada por resolver los grandes problemas del país. Me explico. Si yo quiero recibir personas es porque las necesito. Pero, ¿qué cosa es lo que yo necesito si ni siquiera he explicado al país qué es lo que yo voy a hacer? Porque lo correcto es, primero, esto es lo que voy a hacer y estas son las personas que deben venir. Y ella no está planteándolo así. Por tanto, yo creo que está cometiendo un error ahí. Lo que debe plantearse más bien, esa es mi opinión, es cómo hacer que el Perú entre en un proceso de reformas reales, profundas, algo que su papá dejó inconcluso en la mitad de su gobierno. Si ella quiere representar a ese grupo humano que votó por ella porque representa a su papá, no debe olvidarse de las reformas de Carlos Boloña, que las dejó a mitad de camino. Y eso sería salirse de su plan de gobierno, porque nada de lo que está en su plan de gobierno, por lo menos en grandes líneas, apunta hacia unas reformas que el Perú está esperando, y después ya llamará a las personas que correspondan para completar el cuadro político que ella quiere orientar de aquí para adelante, ¿no? Mario. Sobre el tema de si Keiko suena triunfalista, yo como he manifestado... un poco el comentario de lo que han dicho también los otros panelistas, ¿no? Sí, bueno, comparto con José Luis lo que ha referido en el sentido de que
creo que una cosa es presentar sus propuestas de plan de gobierno, tiene que ceñirse a su hoja de ruta hasta cierto punto, porque para eso en principio se ha votado por ella, pero también tiene que tener en cuenta los problemas que tiene el país y en ese contexto adaptarse a esas circunstancias. También adaptarse a las expectativas de esas personas que no votaron por ella y que la ven a ella prácticamente como una figura o con un riesgo de un potencial gobierno autoritario. Creo que la gente que no votó por Keiko Fujimori y que tampoco se podría tildar de una izquierda radical, probablemente tuvieron el temor de que ella se vuelva en una suerte pues de autócrata, de dominar el Estado, de hacer un gobierno autoritario como el que tuvo su padre, y eso puede ella demostrarlo en la práctica a través de un gobierno más plural, más democrático, tratar de encontrar en eso otros puntos de otros planes de gobierno, de candidatos distintos, llamarlos a una mesa de diálogo, no necesariamente que sean parte de su gobierno, pero sí conversar, dialogar con ellos y encontrar puntos que sean buenos para el país y que se plasmen en cosas prácticas como la reforma del Poder Judicial, como la reforma de la policía, la reforma de la educación, circunstancias que afronta el país y que son terribles. Ahora, Renan mencionaba algo interesante, que era justamente las alianzas que tiene que hacer, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde parece que tendría mayor dificultad para conseguir los votos necesarios, de elevar un proyecto de ley hacia la Cámara de Senadores. ¿Crees tú que ella, en su visión de ancha base, va a buscar alianzas con Buen Gobierno, Obras o hasta incluso Juntos por el Perú? ¿O crees que descartará ella convocar a estas personalidades? Bueno, pero yo sí creo que va en principio a hacer un llamado global. Ahora, ¿qué tanto realmente busque hacer alianzas con todas las fuerzas políticas? Probablemente esto es ilusorio, ¿no? Seguramente va a buscar aquellas fuerzas políticas que necesita para llevar a cabo las acciones que cree pertinentes, y en ellos va a encontrar sus verdaderos aliados. Nosotros probablemente sea un tanto saludo a la bandera, ¿no? Renan, ¿crees tú que justamente sea Obras y Buen Gobierno el bolsón de donde ella pueda sacar potenciales ministros en aras justamente de buscar alianzas en la Cámara de Diputados? Y ahí viene una pregunta que me hacías primero, ¿no? Si sobre su Fuerza Popular es un partido fuerte, estructurado, ¿va a usar ella diputados de Fuerza Popular para que sean ministros? Para empezar, porque muchos diputados van a decir yo quiero mi cartera, pero uno siempre trata, cuando no tienes esa mayoría congresal, tratas de proteger a tu número de diputados. Entonces eso va a ser un problema para la señora Fujimori. Lo que yo siento es que pactar con Buen Gobierno y con Obras es difícil, porque como no son partidos, se van a dividir como bancada congresal. Entonces no requiere son tanto. 15 de uno, me parece, en Obras son 15, ¿no? Sí. O en Buen Gobierno son 15, pero esos 15 van a ser 3 y 2 en 3 o 4 meses. Entonces, ¿con quién pacto? Entonces puedes pactar con un subgrupo y dejarle a 3 o 4 congresistas para tu lado, pero ¿sacrificando qué? Entonces me parece que es muy prematuro, son cálculos que ella está haciendo. Yo lo que sí la animo a decir, y acá voy a hablar como representante de mi partido político, sobre mis militantes y sobre muchos ciudadanos que seguramente tienen el mismo pensamiento. No hemos votado tampoco por el status quo. Acá debo coincidir con mi otro panelista. No hemos votado por un gobierno conservador, y no creo que la mayoría de los peruanos diga que las leyes peruanas y las estructuras peruanas están escritas en piedra y que todo lo que está en el país está súper bien y que la señora Fujimori no cambie nada. Me parece que no hemos votado por eso tampoco. Tiene que haber reformas importantes en economía, en justicia, en lo que implica la seguridad ciudadana. No se trata de más policías en las calles, definitivamente. Entonces tiene que haber profundos cambios de estructura, códigos laborales. El Perú no tiene un código de trabajo, por ejemplo. Reforma tributaria, en salud y en educación. Y me parece que a eso se tiene que abocar la señora Fujimori. Pero primero tenemos un fenómeno del niño. Una vez más, ojalá nos equivoquemos, el más fuerte de las últimas décadas. Sí. Y eso va a implicar que sea la primera acción de gobierno, porque un fenómeno del niño de estas características no solamente va a implicar un menoscabo al agro peruano en el norte del país, sequías en el sur, sino también, miren, se puede atrasar lo que es el año escolar. Tenemos la experiencia del 2017. El dengue, todas las enfermedades de los mosquitos, necesitamos ir comprando ya por adelantado, no en octubre, sino desde ya medicamentos, ir estoqueándonos de lo que vayamos a necesitar en medicinas. Los tractores, las bombas, todo eso tenemos que comprar 3-4 meses antes del fenómeno climático. Si comenzamos a gobernar en julio, en agosto, el fenómeno del niño se la va a comer al gobierno, y eso lo vamos a lamentar la mayoría de peruanos. Ahora, mucho de lo que
ustedes proponen, por supuesto que tiene bastante sentido. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que va a aguantar la izquierda? No toda la izquierda, ¿no? Porque hay izquierdas democráticas, pero la izquierda más recalcitrante, sobre todo la izquierda de Antauro Humala. ¿Cuánto creen ustedes que va a aguantar esa izquierda? ¿O cuánto creen de crédito que le va a dar esa izquierda a Keiko Fujimori antes de salir a romper las calles? Sobre todo teniendo en cuenta que se viene el fenómeno del niño, porque es el perfecto ejemplo de demostrar, ¿eres buena o no eres buena? ¿No? Si no tienes manos a la obra, salgo a reventar todo. ¿Tú te refieres a un plazo, más o menos? Claro, un plazo. Semanas, meses. Bueno, yo creo que todo va a depender también cómo reaccionen las instituciones del Estado, ¿no? Hace unos días la Fiscalía, la Procuraduría, interpuso una denuncia contra Antauro Humala precisamente por esas declaraciones incendiarias que tuvo, incitando a que se tomen las carreteras, a que se tomen acciones violentas. Y yo creo que justamente se trata de eso, ¿no? Vivimos en un Estado de derecho, hay que respetar la ley. Es algo que en el caso peruano prácticamente no funciona, ¿no? El ciudadano, muchos ciudadanos, no quiero generalizar tampoco, no tienen este compromiso de decir, oye, la ley tengo que cumplirla porque esto obedece a la voluntad general de todos los peruanos. Entonces, ese respeto a la autoridad, al principio de legalidad, prácticamente se ha desconocido. Entonces, para que esa izquierda recalcitrante no tome acciones como las que tú refieres, Pancho, se necesita un control por parte de los organismos del Estado, por parte de la Fiscalía, por parte de la Policía. La ley está del lado de que no existan este tipo de violencia en las protestas, que se pueden protestar, pero pacíficamente, no tomando carreteras, no incendiando llantas, no secuestrando policías o incluso generando incidentes como muertes durante las manifestaciones, que ya hemos sido testigos de esto en el pasado. Y quienes son responsables no solamente son esas personas que están ahí, sino las personas que están detrás, lo que nosotros los penalistas denominamos el autor de escritorio o el autor detrás del autor. José Luis. Mira, yo creo que la señora Fujimori tiene que instantáneamente desapegarse del Congreso. Yo no creo que tenga que ella someterse a la voluntad del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que ella tiene que ir en la velocidad que se le exige. A pedir facultades legislativas. Tal vez, pero sí ella tiene que poner una agenda y no que el Congreso le ponga la agenda a ella. Primeramente tiene que ver lo urgente e importante. Y también aprovechar las primeras semanas en mandar un paquete de leyes derogatorias, digamos así, de lo que ella le impide hacer reformas liberales, que es en esencia lo que necesita el país. Desapegarse al Congreso, mandar un paquete de leyes derogatorias y hacer una campaña a favor de lo que el Perú necesita, es decir, de estas reformas. Y que inmediatamente tome distancia del Congreso y solamente tome al Congreso, digamos, como una entidad que le apruebe las reformas, porque ella necesita avanzar rápidamente y sabemos cómo es el Congreso desprestigiado, porque aun cuando los nuevos hayan entrado, eso no significa que vaya a convertirse el Congreso de la actual desaprobación del 90% al 90% de aprobación con gente nueva. Así que esa institución todavía no está en las condiciones de darle, digamos así, estabilidad, porque el tipo de diseño institucional que tenemos nosotros es antropocéntrico, es decir, depende de una presidenta de la República para que las cosas marchen bien, y a partir de eso su capital político lo tiene que aprovechar de una manera rápida, porque si no le va a pasar lo de Rodrigo Paz. Si no hace esto rápido, las reformas, las calles van a salir a bloquearle, es lo que tú mismo decías, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dará? Y no le va a dar ni siquiera un mes o 2 meses. Hernán, esta lucha entre Ejecutivo y Parlamento que hemos visto en los últimos años, ahora tenemos algo distinto, que el Congreso tiene 2 cámaras. ¿Crees que esto acaba a diluir esa gresca Ejecutivo-Legislativo? ¿Va a acrecentarse o veremos algo distinto, que es una rivalidad Cámara versus Cámara? Yo creo que partamos de que el país está mucho más dividido que en el 2016. Vamos a decir, Fujimori tiene más anticuerpos que Kuczynski, y seguramente si Sánchez hubiera sido elegido presidente, hubiera tenido también toda la parte conservadora del país respirándole en la nuca para ver si había un escándalo adicional de corrupción. Como con Pedro Castillo. Entonces, pero con Pedro Castillo incluso había como que la duda, ¿no? Entrando a un escenario todos los peruanos desconocido, pero ya con Sánchez ya es como que, bueno, sombrero parte 2, ¿no? Sí. Entonces, pero la señora Fujimori va a tener entonces ese pasivo político, que tienes la mitad del país por
decir alguna cifra, respirándole en la nuca. A ella, a los congresistas, a los ministros, a los jefes de dirección, hasta el burócrata de cuarto nivel van a estar investigando tus colegas en los canales de televisión de los domingos, viendo qué escándalo de corrupción para desestabilizar seguramente al gobierno. Entonces es una realidad distinta a la del 16. Tiene una bancada congresal que, además, con el nuevo orden constitucional, una vacancia es mucho más difícil hoy en el Perú, tanto si salía elegida ella como Sánchez, o incluso López Aliaga, que tiene menos diputados. Es menos probable si una vacancia en el Perú, pero eso no significa que el gobierno no vaya a ser inestable. ¿Podrá ella pedir facultades legislativas para gobernar con decretos legislativos? Me parece que es improbable. Justamente en el APRA lo hicimos en el 2006, lo logró hacer Humala, lo logró hacer Kuczynski, pero aquí le van a dar facultades legislativas para materia tributaria, no se las va a dar López Chau. Pero en materia de seguridad, en materia de seguridad, de prevención justamente del fenómeno del niño. Para el fenómeno del niño no necesitas gobernar por decreto legislativo, porque son medidas de emergencia que están enteramente en lo que es el Poder Ejecutivo. Una vez más, por enumerar 5 medidas concretas. Es costo eficiente las intervenciones en los ríos. Hay que limpiar las laderas, necesitamos contratar tractores, necesitamos el tema de las medicinas, necesitamos ir preparando el tema de estoquearnos con las bombas de agua e ir también limpiando los drenajes. Ninguna de esas medidas de emergencia, que son costo eficientes y se hacen en 3 meses, necesitan poderes de decreto legislativo. No necesitan pasar por el Congreso de la República. Pero las reformas estructurales, lo que implica dar leyes ordinarias o leyes orgánicas, sí necesita pasar por el Congreso. Entonces ahí va a implicar ese tire de afloja. Y además estamos presumiendo que la izquierda es la que no le va a dar el endosse a Fujimori. ¿Y qué va a hacer López Aliaga? Hay una intención de López Aliaga, de la bancada de Renovación Popular, de que este sea un gobierno Fujimori exitoso, o tratar de frenar un poco el carro y decir, oye, fue un gobierno mediocre y ahora el 2031 le toca a Renovación Popular. Entonces, aquí va a haber mucha experiencia necesaria en el Congreso de la República y ojalá que la señora Fujimori, una vez más, yo como representante del partido político, no abogo por el status quo. Yo no he votado y tampoco los militantes del partido aprista no hemos votado para que se mantengan las estructuras del país. No somos conservadores, pero sí le deseo el bien a este gobierno y espero se pueda rodear ella de gente madura, con experiencia pensante, que sepa tender puentes con el Congreso de la República y la importancia de la sociedad civil. Renan ha dicho algo interesante, ¿no? Estamos partiendo bajo la premisa de que celeste y naranja son del mismo color. Creo que nos hemos enfocado bastante en la izquierda y cómo la van a hacer para frenar lo que sea, pero creo que has dado un clavo con esa premisa, ¿no? ¿Querrá verdaderamente Rafael López Aliaga, Renovación Popular, poner al Perú antes que el partido? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, ambos están en un espectro. Ellos son centro-izquierda, definitivamente. ¿Centro-derecha? No, centro-izquierda, te lo explico si quieres. Estamos en un espectro de derecha-izquierda. Lo que no hemos visto en las últimas elecciones son partidos de derecha, en el sentido de poner orden, poner libertad y poner justicia, además reformas liberales. Además, la derecha propone reducir tamaño del Estado, reducir impuestos, hacer reformas, abrir el mercado. ¿No proponía eso Rafael López Aliaga? No. ¿Reducir el Estado? ¿Y quería bajar a 9 ministerios? No en el sentido, digamos, liberal, ¿no? Me refiero, cuando tú dices reducir ministerios, pero te quedas con las mismas funciones. Por ejemplo, él no ha dicho vamos a trasladar la función de educación al sector privado, no ha dicho vamos a privatizar Sedapal, no ha dicho muchas empresas públicas, no ha hablado ninguna de hacer un proceso masivo de privatizaciones. Eso no hay, entonces no hay ningún partido que esté representando actualmente en el Congreso que proponga la derecha, digamos, como liberal. Se dice, liberal, ¿no? La derecha como tal, orden, justicia y libertad, esos valores no están presentes en este Congreso. Entonces, lo que vayan a hacer Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga dentro es mantener el status quo, es el conservadurismo, eso que mencionó Renan. Yo creo que si no entra a un proceso de reformas liberales que son drásticas, pero es necesaria, le va a ocurrir como en estos momentos le está ocurriendo al presidente de Bolivia por no hacer las reformas que esperaban las personas. Mario. Sí, bueno, independientemente de la calificación, ¿no? De centro, derecha, yo creo de que todas las fuerzas políticas que creen en el libre mercado deben en ese momento tener claro de que con Keiko Fujimori se tiene la opción de hacer las cosas bien. ¿En qué sentido? De hacer una reforma real
para el país y en el sentido de legislar desde el Ejecutivo, más allá de reformar, por ejemplo, el Código Procesal Penal, el Código Civil, el Código Penal, etc. Yo sí creo que se va a necesitar de hacer reformas estructurales en temas de presupuesto. ¿Por qué? Si nosotros vemos la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público, de la policía, y lo mismo podríamos decir de sectores como educación, los colegios, el sector salud, etc., nunca han tenido una reforma real. En el ámbito del Poder Judicial, yo soy profesor universitario y cuando le pregunto a alumnos míos de universidades privadas relativamente buenas, les pregunto quién quiere ser fiscal, quién quiere ser juez, créeme, nadie levanta la mano. Entonces el problema que tenemos nosotros es de que aquellas personas que no logran un buen trabajo como abogados en el sector privado, en estudios jurídicos, en empresas, etcétera, terminan yendo al Estado. Y el problema es que el Estado debería tener esos talentos para que tú puedas luego, cuando tienes un problema en el ámbito judicial, tener la resolución de tu caso con las mejores cabezas. Eso es algo, por ejemplo, que ocurre en Alemania. Yo tenía muchos colegas, yo viví 14 años en Alemania, con los cuales estudié en la universidad, trabajaba con ellos, y me decían, oye, a mí me encantaría ser fiscal o juez, pero lamentablemente mi nota final no fue tan buena y ese es un requisito para que yo pueda acceder a ser fiscal. Pero fíjate, ¿no? Todo lo contrario de lo que pasa en nuestro país. Y eso tiene que ver con un tema de reforma, de pagarle bien a los fiscales, bien que hay a una los carrera, jueces. un incentivo de continuidad, ¿no? Exactamente, y que no estés controlado por una Junta Nacional de Justicia que te pone en jaque dependiendo cómo tú vas ejerciendo tu carrera, sino que tú tengas esa garantía de que eres de por vida juez, de que eres de por vida fiscal y fuiste elegido porque tienes el mérito para hacerlo. Pero todo eso tiene que ver con una reforma, darle presupuesto al poder judicial, y es algo que lamentablemente no se ha dado hasta la fecha. Antes de pasar al tema municipal, queda poco tiempo, me gustaría tu comentario, Renan, en calidad de representante de la Estrella, si estás de acuerdo con la nomenclatura de José Luis de poner a Renovación y a Fuerza Popular al centro izquierda. No, nos conocemos con José Luis ya en entrevistas anteriores. José Luis es liberalista a la antigua, de una escuela liberalista. Yo debo decir, más allá de la calificación política, vamos a decir, son conservadores en lo valórico. Yo no veo pues, a Fuerza Popular o a Renovación Popular poniéndose de acuerdo para algún tema sobre legalización de estupefacientes, ¿no? O sobre algún tipo de unión patrimonial para personas del mismo sexo. O sea, eso no va a pasar. Y en lo que es económico, en lo netamente patrimonial, si ponemos ejemplos concretos, tampoco veo a Fujimori o López Aliaga privatizándose APAL, pero sí creo que en el espectro peruano son partidos abogan por el libre comercio, abogan por la participación del capital privado, en esas cosas podemos tener una coincidencia. Entonces sí, me parece que están en el espectro de la derecha, ¿no? De la derecha conservadora particularmente, ¿no? Y me parece que así lo han identificado también la mayoría de los votantes, la mayoría de los electores peruanos, lo ven a Fujimori y a López Aliaga en ese espectro. Lo que pasa es que en el caso de López Aliaga es un partido nuevo, es un político que en realidad ha sido regidor antes, pero digamos desde el punto de vista de la gran política está algunos años recién, ¿no? Sí. Fujimori tiene el apellido además que te lleva a pensar, es de esa derecha que además es populista, con mucha conexión en los comedores populares, en las organizaciones civiles populares. Hoy creo que estuvo en Villa Salvador, haciendo un recorrido importante. Entonces es un partido ya con 20 años que tiene un carácter distinto al del partido de López Aliaga. Ahora, si ambos son de derecha, y denme usted el argumento a mi colega que ambos son de derecha, vamos a lo que hablábamos al principio, no significa que vayan a votar igual en el Congreso de la República. Porque son derechas distintas igual. Es por esta ambición política, esta reducción, este pensamiento pequeño de que ahora yo soy candidato del 2031, López Aliaga, no sé si él, o creo lo vi ahora con Carlos Álvarez, y dirán, yo no le puedo poner acelerador a un buen gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Fujimori con el año 2016? Con PPK. No era PPK un gobierno en el ideario peruano de derecha, digamos, progresista, pero de derecha al fin y al cabo. Entonces, si fuera por derechas, la bancada de Fuerza Popular debió haber puesto checa a todas las medidas de Kuczynski, ¿no? Una tras otras. No ocurrió eso porque hay este tema de la envidia política y el afán de poner un freno al gobierno de turno. Perdón, queda poquísimo tiempo. Rapidito, así uno por uno, la opinión acerca de las venideras elecciones municipales, con especial ahínco en las candidaturas de Lima, ¿no? Aparte teniendo en cuenta que Rafael López Aliaga busca ser candidato de alcalde. Mario.
Bueno, yo creo que todavía queda bastante por ver. O sea, en el caso de López Aliaga, ha renunciado a un cargo que es irrenunciable, pero para ser también justos con el tema, es un caso sui generis. No había pasado antes que, habiendo sido proclamado, pero no habiendo juramentado, no va a ejercer el cargo. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho: yo solamente te proclamo, pero esto cuestiónalo en el Congreso. Yo sí creo que lo va a pasar. El Congreso va a terminar aceptando su renuncia, va a tomar el curul Absalón Vázquez, que también tiene un pasado dubioso, como creo que es de público conocimiento, aunque debe haber quedado, al menos teóricamente, rehabilitado conforme dice el Código Procesal Penal. Pero respecto a su postulación como teniente alcalde, creo que tiene bastantes opciones, ¿no? Sí. José Luis, rápido también antes de que nos sacan el tiempo. Sí, debería la señora Keiko Fujimori iniciar el debate de la transformación en la descentralización. Por ejemplo, debería hablarse de federalismo, ya no de república unitaria. Eso debería introducirlo para que los candidatos que se presenten a la alcaldía de Lima y los demás gobiernos regional hablen de ese tema para ya transformar, porque no lo va a hacer. En mi opinión, no lo va a plantear la señora Fujimori ni el señor López Aliaga, porque son de izquierda. Justamente por eso no quieren reforma, quieren ser conservadores en ese sentido, ¿no? Renan, para cerrar. A ver, le voy a poner los dos pies de página a mis compañeros, ¿no? Sobre la federalización del Perú, yo estoy absolutamente de acuerdo y me parece que la mayoría de partidos no quiere ir por ese lado, ¿no? Creo que una república unitaria es el camino de nosotros, me parece que es la forma que los peruanos nos hemos gobernado y me parece que es una forma eficiente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el proceso de la regionalización que, si no se hace con cuidado, ya tenemos la experiencia de los últimos 30 años, implica simplemente multiplicar burocracias en regiones. Respecto al tema de López Aliaga, y voy a hacer una crítica con absoluta autoridad moral, yo voté por López Aliaga en 2022 para alcalde. Entonces sí tengo la autoridad para decirle: oye, usted dijo que no iba a renunciar para alcalde, renuncia para alcalde para postular a presidente. Postula al Senado de la República y ahora renuncia a ser senador porque quiere de vuelta a ser alcalde. Entonces, si él no tiene una mente certera, audaz, pero consolidada, entonces él no tiene tampoco la calidad para gobernar el país el año 2031. ¿No? Entonces hay una llamada de atención al señor. Él no puede estar jugando con el voto de los electores, prometiendo que no va a hacer algunas cosas, sino para qué postula el Senado de la República. Bueno. Si es que él iba a ser presidente, no podía ser senador, y ahora que no es, quiere renunciar. Entonces una llamada de atención para el señor López Aliaga. Bueno, el tiempo y los limeños juzgarán al señor Rafael López Aliaga.